La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como todas las noches a través de CNC en el programa Como me lo contaron, lo cuento y Personajes con Rubén Darío Pérez y este servidor Luis Javier Castanchoa. Habíamos prometido que íbamos a seguir hablando con el doctor Luis Pérez Gutiérrez en el programa anterior sobre algunos tópicos que se nos quedaron allí, sobre todo la paz, que es muy importante porque fue una de las grandes promesas del doctor Juan Manuel Santos, cuyo gestor principal en Antioquia es hoy el aspirante a la gobernación, creemos nosotros, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Y por ello vamos a hablar sobre el primer tópico que vamos a tratar hoy, es la paz, y después vamos con Rubén Darío, nos vamos a entrar un poquito en la política. ¿En qué está la política? ¿Quiénes suenan para ello? ¿Y qué opciones tienen? Rubén Darío, buenas. Gracias, doctor Javier. Buenas noches para todos. Inicialmente le cuento que tengo 18 precandidatos a la gobernación de Antioquia y 24 precandidatos a la alcaldía de Medellín. Lógicamente no van a aspirar a todos. En el caso, por ejemplo, de algunos partidos que tienen varios candidatos o precandidatos, habrá que sacar entre 4 o 5, saldrá no más uno. En el caso, por ejemplo, si se mantiene la unidad nacional y se replica a nivel departamental, uno podría hablar que la unión de la U, de Cambio Radical, Partido Liberal y algunas fuerzas independientes. Y Partido Conservador, porque el Partido Conservador está y alguna parte de los conservadores, que serían 5 matices, digámoslo así, tengan un solo candidato. Y así sucesivamente. O sea que este listado, por ejemplo, en gobernación, que son 18, puede quedar resumido a unos 4, máximo 5 ya candidaturas oficiales de aquí al año entrante, cuando tendremos elecciones el 25 de octubre del 2015. ¿Por qué no hacemos una cosa, Rubén? Vamos a entrar un momentico en La Paz y enseguida nos vamos para ello. Doctor Luis Pérez, agradeciéndole mucho su gentileza. Porque ganó la paz, ¿cierto? La gente quiere paz. La gente quiere paz. Su gentileza, ¿cómo estamos? ¿Qué es la paz? Hay muchos rumores que van a venir a quitar las tierras como en Venezuela, que van a expropiar a la gente, que va a haber un régimen chavista, como decía el doctor Álvaro Uribe, castrochavismo. ¿Usted por qué no nos explica algo? Usted que ha estado adentro en las entrañas de la campaña de Santos. Ninguna guerra en el mundo se acaba con la erradicación total del enemigo. Ninguna. Si uno observa qué pasó, por ejemplo, con la ETA, en España hubo negociaciones para terminar la guerra. En Irlanda hubo negociaciones para terminar la guerra. En El Salvador hubo negociaciones para terminar la guerra. Aquí, para acabar el M-19, no hubo que erradicar a todo el mundo, aquí no hubo que matar a todos del M-19. Hubo unas conversaciones y creo que hoy el país agradece que el M-19 se haya reincorporado a la civilidad, e incluso hubo muchos líderes buenos que salieron del M-19. Hoy, por ejemplo, Bogotá está siendo manejada por una persona que estuvo en el M-19, el doctor Navarro Boll. El doctor Navarro Boll fue ministro de Salud, fue gobernador de Nariño y fue alcalde de Pasto. Y como eso han salido muchos líderes que han ayudado a que el país mejore. Yo, por ejemplo, diría que la Constitución del 91 es la Constitución de los derechos. En un país tan pobre, con tanta concentración de la riqueza, a veces los derechos no le llegan a los pobres. Y me parece que, fruto de esas conversaciones entre el gobierno y el M-19, tenemos una Constitución que nos ha regido casi 20 años, del 91 al 2014, 23 años. Y el país está creciendo y el país está bien. Y eso fue fruto de un proceso de paz. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser optimistas, que vamos a acabar con las FARC. Mucha gente ha dicho que Santos es castrochavista. Hombre, no conozco un chiste más iluso y más cándido que ese.
si Santos toda la vida ha sido de la high, de la clase alta. Entonces me parece que no tiene eso ningún fundamento. Lo que estamos es ante un hecho muy trascendental, y es que vamos a acabar con unas guerrillas de las FARC que llevan 50, 60 años en Colombia, y vamos a empezar a buscar un país que no vive en la guerra. Es que si uno estudia la historia de Colombia es mucho más compleja. El siglo XIX, el país estuvo lleno de guerras civiles, todos los 100 años. Luego empezamos el siglo XX con la guerra de los 1000 días. Luego empezamos una guerra entre liberales y conservadores que se mataban. Y apareció después la guerrilla, que hizo de alguna manera esa violencia unir a liberales y conservadores con el Frente Nacional. Y después el narcotráfico. Y luego el narcotráfico. Entonces fíjate que este es un país de 200 años de guerra. Y después el paramilitarismo. No, es que estamos en una situación supremamente complicada. Y después las Macri. Así es. O sea que no hemos tenido lo más. que no hemos tenido todavía la generación de la paz. A mí me parece que hoy, digamos, 8 días, 12 días después de unas elecciones, yo creo que la gente en general está tranquila. Se acabaron los enfrentamientos y estamos empezando como a interiorizar lo que significa la paz. Y está bien que no le hagamos caso a Santos o no le hagan caso a Uribe, hagámoslos a un lado, que eran los actores. Vamos a ver qué dicen las grandes comunidades internacionales. El Papa Francisco, orando por la paz en Colombia, o sea que le está dando la razón al presidente Santos. La OEA, diciendo que es urgente proteger el proceso de paz, dándole la paz al presidente, dándole la razón a Santos. La UNESCO, dándole la razón a Santos. El Premio Nobel de Economía Stiglitz, que estuvo aquí hace poquito, también dando un mensaje Stiglitz, positivo. un mensaje a favor de la paz. El presidente español que estuvo hace poco por aquí dando un mensaje de paz. Botero, que Botero, el pintor Botero, ¿cuándo había participado en política? Y dice, yo quiero la paz. Juanes ha sido un poco pues más participante en política, pero bueno, esa es una voz fresca de paz que también vino a apoyar al presidente Santos. Shakira apoyando a Santos. Entonces lo que uno dice es, hombre, estamos ante una oportunidad que en 200 años el país no ha podido tener. ¿Por qué no le dedicamos un esfuercito? Es que, como dicen, no van a estar equivocados, como dice la gente, es que, creo que lo decía el Papa, para hacer la guerra es mucho más fácil que hacer la paz. Se necesita más valor para hacer la paz. Pues para hacer la guerra uno no prenda los fusiles, de una orden que se echen bala. Hacer la paz se necesita muchísima paciencia, tolerancia, comprensión. Y yo creo que si la Constitución del 91, que provino de un proceso de paz con el M-19, fue benéfica, y yo creo que los más favorecidos fueron los pobres, me parece que en el mediano plazo, si las FARC quieren elegir alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados, concejales, que lo hagan. Es que a ellos hay que abrirle un espacio político, y eso se necesita también mucha valentía para abrírselos. Aquí hubo un proceso de paz con los paramilitares, no hubo posconflicto, no hubo un espacio político para los seguidores de los paramilitares, porque no se trata tampoco de creer que si hay un espacio político, entonces es que los que han cometido delitos de lesa humanidad no van a pagar cárcel. Eso no es cierto. Pero hay una gran cantidad de seguidores de las FARC que quieren hacer política en el medio democrático. Si eso fuera así, hombre, qué bueno que aspiren a esos cargos públicos, y si los eligen, es el pueblo el que está decidiendo. Claro. Yo inclusive creo que si las FARC salieran a hacer campañas políticas, por ejemplo para las alcaldías, ganarían 80, 100, 120 alcaldías en Colombia. Y me parece... El 10% de alcaldía más o menos. Más o menos un 10%. 8-10%. Y observen que es mucho mejor tener un guerrillero o un tipo que esté haciendo el mal
a que esté en una alcaldía siendo vigilado por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Policía, por los organismos de control, y construyendo en lugar de destruyendo. O sea que a mí me parece que en ese tema de la paz, ellos tienen un espacio ganado de hecho. O sea, es que hoy las FARC dominan un 10, 15% del territorio. Pues es mucho mejor que estén actuando de una forma democrática, que no que estén simplemente echando bala, haciéndole mala al país. Yo diría que hoy tenemos pobreza en el campo porque existe la guerrilla. Hoy tenemos 700.000 niños sin escuela en Colombia, en el área rural, por la guerrilla. Hoy no somos grandes productores de alimentos por la guerrilla. O sea, nosotros tenemos una tierra que podría ser de lo más productivo del mundo. Y a todos nos da miedo. Usted, Javier, que ha sido un tipo que ha tenido tierras grandes, que le gusta cultivar el campo, el mayor obstáculo para usted ha sido la violencia en el campo. Ha tenido que vender sus tierras, otras se las han quitado. Entonces yo creo que en ese tema de la paz tenemos que quitar los diablos, los espantos, y yo diría que los juicios sin argumentos, porque Colombia se está enseñando a que hacemos muchos juicios, pero nunca hay un argumento. Y yo creo que esto hay que tomarlo con esa tranquilidad y esa calma. Además, le puedo decir una cosa más. Ustedes saben como tengo un gran afecto por el presidente Uribe. Los uribistas son grandes amigos míos. Pero no queda ninguna duda que Uribe quiso dialogar con las FARC cuando los tenía arrinconados y no pudo. No queda ninguna duda que el presidente Santos ha sido muy eficaz contra la guerrilla. Es que ¿quién dio de baja a Alfonso Cano? El hombre más importante en los últimos 50 años de las FARC, el ideólogo, fue Santos. ¿Quién dio de baja a Romaña, que era el más virulento de todos de las FARC? Lo dio el ministro Rodrigo Rivera cuando era ministro de Defensa. O sea que él ha sido contundente y eficaz con las FARC. Lo que pasa es que no se puede pensar que si las tiene arrinconadas, no se dé la oportunidad de negociar con ellas para traerlas a la vida civil y darle una oportunidad distinta a Colombia. Yo también tengo que ser franco con esto. Erradicar las FARC a punto de bala, eso ya se demostró que no es posible. ¿Cómo se demostró? El presidente Uribe, que es un valeroso, estuvo 8 años echando bala y no se acabaron las FARC. Los 2 primeros años del presidente Santos fue echando bala. Hoy creo que gasta más en defensa el presidente Santos que el presidente Uribe. Y como él mismo lo ha dicho, es que yo voy a hacer la paz con las FARC porque son mis enemigos. Es que uno la paz no la hace con los amigos. Entonces yo creo que esto hay que explicárselo muchísimo mejor a la gente y llenarnos de optimismo. Yo la verdad pues creo que nosotros tener un país sin FARC y sin ELN, vamos a tener que poner visa a los americanos porque se van a poner a venir para acá, porque esto va a quedar como un cielo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo ve usted los 7 millones de votos que sacó el doctor Zuluaga? Ha sido el presidente Santos generoso al hacer un llamado, bien sea público, no sé si privado, a la doctora Marta Lucía y al doctor Zuluaga para que de pronto se unan y sacar a Colombia, que hoy acaban de dar la cifra, crecimiento es del 6.7, que es el segundo en el mundo en ese crecimiento. ¿Cómo podríamos buscar que haya una coherencia entre ambos para que lleguen a unir este país y ahí sí el progreso? Además porque Santos dijo, no reconozco enemigos. El presidente Santos ya fue generoso. Yo no tengo odios, dijo. Yo no gradúo enemigos, dijo. Pero lo que tiene que entender el presidente Uribe y Zuluaga es que primero hay que tener país. Uno primero tiene que luchar con los enemigos del país. Es que si las FARC se apoderan de Colombia, no tenemos país. Luis Carlos Galán decía, yo primero ayudo a cualquier gobierno
arreglar los problemas del país, porque si no arreglamos el país, ¿por qué país vamos a luchar? ¿Por qué presidencia del país vamos a competir? O sea, si nosotros dejamos acabar a Colombia, entonces no puede ser presidente ni Zuluaga, ni puede ser presidente Santos. O sea que yo creo que una tarea responsable del doctor Oscar Iván es participar en la recuperación de un país pacífico, para que él pueda ejercer una presidencia en el futuro, si ese es su interés, que traiga prosperidad a la gente. Porque es que si uno quiere ser presidente solamente para hacer la guerra, hombre, eso no es presidente de nada. Uno tiene que ser presidente para que un país le dé calidad de vida y luche por la igualdad de la gente. Entonces, nosotros no podemos estar discutiendo si queremos que este país esté en guerra o si va a ser presidente para echar balas, sino para mejorar el país. Entonces, yo creo que ellos deben ingresar a un proceso de mejora histórica para que en la próxima campaña electoral no haya que mencionar ni el ELN ni las FARC, sino que se mencionen ideas, programas y los más caros principios de la democracia. Doctor Luis Pérez, Rubén Darío, como me lo contaron, lo cuento. Rubén, ¿qué tenemos para la gobernación y por qué no me los tiene por grupos? Es decir, por partidos, a ver qué concepto nos da el doctor Luis Pérez sobre eso. Bueno, yo aquí tengo algo. Pero primero, el doctor Luis Pérez lo tenemos, es para la gobernación. Yo aquí tengo al doctor Luis para la gobernación. Muy bien. A ver, Rubén. Antioquia. Lo tengo por firmas. Ya él nos dirá si sí o si no, si es por la unidad nacional. Es el primero que tengo aquí en el listado de 18, repito. Del Partido Conservador tengo de precandidatos a Carlos Mario Montoya Serna, el director del área metropolitana. Debe renunciar. Carlos Andrés Trujillo González, el alcalde de Itagüí. Debe renunciar. Gabriel Zapata Correa, que es senador saliente de la República. No tiene problemas. Y César Eugenio Martínez, que ya participó en una consulta del Partido Conservador a la gobernación. Pero aquí tenemos usted y yo de pronto una diferencia, porque es que Juan Diego Gómez, me lo ha dicho personalmente, apoya totalmente al doctor Luis Pérez Gutiérrez. ¿No? Entonces, y aquí hay dos del doctor Juan Diego, que son Gabriel Zapata y César Eugenio Martínez. Ojo ahí. Ahí vamos decantando. Centro Democrático tiene Juan Carlos Vélez Uribe, que ha renunciado al Senado de la U para meterse al Centro Democrático y aspirar a la gobernación o a la alcaldía. Uno que usted me dio, Benicio Uribe Escobar, que ya aspiró a la gobernación de Antioquia en el 2007. Me llamó y me dijo sacó que necesitaba 6.500 votos. Es que quería aspirar nuevamente. Él aspiró por AICO en aquella oportunidad. AICO, sí. Repito, sacó 6.500 voticos. Vamos a ver cómo le va ahora a don Benicio Uribe dentro del Partido Centro Democrático, que debe someterse a una consulta interna. Andrés Guerra, que ya renunció a la Asamblea el pasado martes. Liliana Rendón, que renunció hace más de un año al Partido Conservador y al Senado para dedicarse al Centro Democrático y a la gobernación. Y un nombre que, aunque él me dijo que no lo descartemos, Fabio Valencia Cosio. Aunque si Fabio Valencia aspira por el Centro Democrático, su hijo debe renunciar a la Cámara. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si pasa eso, creo que no. Su hijo Santiago Valencia, que fue electo representante de la Cámara por el Centro Democrático. Partido Liberal tengo dos. Eugenio Prieto Soto y Héctor Jaime Garro Yepes. Bueno, el primero senador. El primero no renuncia porque él mismo lo ha dicho que se queda su grupo sin 5 meses. Representación. Ahora Héctor Jaime Garro sí está. Héctor Jaime Garro, el diputado. Sí. Una anécdota. Una vez Fajardo estaba con Garro allá en el despacho de la gobernación. Esto lo contó el propio Garro. Y le dijo Fajardo al doctor Garro: Héctor Jaime, ¿tú cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo en un futuro en política? Y le dijo Garro: pues yo me veo ahí donde estás sentado. Es verdad eso, es verdad. Eso lo dijo también en nuestra oficina ya, bueno, con él, mi compañero y socio. Partido Verde tiene 3 precandidatos. El Partido Alianza Verde, que es la línea del doctor Sergio Fajardo. Santiago Londoño Uribe, el actual secretario de Gobierno. Alonso Salazar Jaramillo, a quien ya le levantaron la sanción. Aunque no sé si jurídicamente esté habilitado o qué, pero dicen que puede aspirar. Y el actual gerente de las autopistas para la prosperidad, el doctor Federico Restrepo Posada. Esos 3 del Partido Verde. 1 de la U, Augusto Posada Sánchez. 2 del Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, el diputado, hoy vicepresidente segundo de la Asamblea, y el doctor Carlos Gaviria Díaz. Le van a decir al doctor Carlos Gaviria que es la oportunidad de que él ahora, después de todo lo que ha pasado,
cuando el país eligió la paz y el que quería ser presidente y no pudo, porque Uribe le ganó en las 2 oportunidades. Que haga lo quiso Serpa en su momento con Santander, que se volvió gobernador de Santander. A Gaviria le están calentando el oído, al doctor Carlos Gaviria. Cariñosamente le decimos Papá Noel. A quien le dicen, voy a aspirar a la gobernación a ver qué pasa. Sería un gallito ahí. Y me dicen que hay un cacao, cuyo nombre todavía no me lo han confirmado, pero que habrá un cacao aspirando a la gobernación de Antioquia. ¿Qué es lo que significa cacao en el vocabulario así de los antioqueños, doctor Javier? Cacao de los ricos, de estrato 400. Es cacao, ¿no, doctor? No, ojalá. Doctor Luis Pérez, ¿cómo ves? Ahí tiene ese mapa político, doctor Luis. Bueno, me parece que eso muestra que tenemos una buena democracia en Antioquia. Ser gobernador de Antioquia y meterse a una campaña es un poco como hacer una empresa. Cuando aparece una empresa que la ponen, por ejemplo, en subasta, le resulta mucho cliente. Yo la compro, yo me meto, yo voy con una parte. Cuando hay que hacer el cheque ya, pues para que le hagan a uno la escritura, quedan más poquitos. No todo el mundo entra, ¿cierto? Y aquí va a pasar también otro fenómeno, porque estos 2 meses van a ser muy cambiantes en la política de Colombia. ¿Cambiantes por qué? Porque si un diputado quiere aspirar, tiene que renunciar. Entonces queda todavía la incertidumbre, hay que esperar al mes de agosto a ver si van a renunciar. Pero si un diputado va a aspirar por un partido distinto. Porque Claro. un diputado... Como es este caso, ¿cierto? Como es este caso. Porque un diputado que vaya a aspirar por su partido, como Héctor Jaime Garro, no tiene que renunciar a la diputación. Es como un concejal. Así Puede es. seguir siendo concejal y aspirar por su partido. Pero como ahora hay tanto cambio, eso implicaría que habría que renunciar. Igualmente hay varias personas que podrían inclusive trabajar con el gobierno, de las que usted ha mencionado, porque yo me imagino que el presidente Santos va a invitar a alguna gente de Antioquia, seguramente va a cambiar. Los antioqueños que están en Bogotá seguramente los devolverán porque ya tuvieron 4 años pues de gracia y llevarán otros 4 para allá. Entonces, eso tiene su lógica. Eso tiene lógica. Entonces yo creo que como es un paréntesis. escenario tan cambiante, Los 4 antioqueños que hay son Jorge Enrique Vélez, Luis Guillermo Vélez, el hijo de Luis Guillermo Vélez Trujillo, Ese va para la Diana. que es Luis Guillermo Vélez Osorio, creo que es. No, que va para la Diana. El otro es el ministro de Salud, que es Gaviria, Alejandro. Y Juan Felipe. ¿Y quién más? Y el de vivienda. Ah, y el de vivienda, Luis Felipe Nava, son los 4, perfecto. bueno, hay creo que más, pero de todas maneras lo que quiero decir es que muy seguramente a la gente le gusta ver caras nuevas en carros oficiales. Y creo que el mismo presidente Santos ha manifestado que él quiere hacer una nueva selección Colombia para manejar su gobierno. Yo entiendo ese mensaje, cuando él habla de una selección Colombia, es que le hará participación a las regiones. Porque para decir la verdad, el gobierno del presidente Santos en su primera vuelta fue muy bogotano. Y yo creo que él ahora que ha entendido lo duro que es una campaña, el dolor que tiene la gente en las regiones, Y quien lo eligió fue la periferia, la costa, el Pacífico, el sur del país. Así es, claro. Y el Bogotá Centro también, pero... los pobres, Sí. los pobres. O sea, digamos, el triunfo del presidente Santos no es un triunfo de las élites, es un triunfo otra vez del pueblo. 80, 70. Yo creo que el presidente Santos tenía, sus mayorías eran los estratos 1, 2 y 3. Él en el 4 y 5 y 6 le quedaba supremamente difícil la tarea, porque es donde el presidente Uribe llega mucho más fácil. Entonces vamos a tener de aquí a allá, digamos, mucho cambio regional. Y además vamos a ver qué va a pasar, por ejemplo, con el Centro Democrático, que yo creo que va a sufrir un proceso de reorganización que no se sabe uno qué va a conservar de estas actividades. Otra cosa que hay que preguntarse es si Marta Lucía se desteta nuevamente del Centro Democrático, que yo entiendo que esta semana que estuve me dijo que ella no tenía nada que ver con el uribismo, sino que ella pertenecía al Partido Conservador,
eso va a tener también un impacto, porque es posible, yo por ejemplo no descartaría que Marta Lucía sea de pronto la directora nacional del Partido Conservador participando en el gobierno. Eso no, porque hoy las mayorías de los congresistas están en el propósito de colaborar con el gobierno del presidente Santos. Entonces, eso lo vamos a saber con el movimiento de aquí al 7 de agosto. ¿Quién va a ser el presidente de la Cámara? ¿Quién va a ser el presidente del Senado? El presidente de la Cámara va a ser un señor Fabio Raúl Amin Saleme, que es de Córdoba, que sacó 49.527 votos. También está Name. Ojo, Ese es créame. Senado, está hablando de Cámara. En Cámara también suena la presidencia uno de Santander, que es actualmente senador saliente, representante de la Cámara entrante, que sacó 42.000 votos, repito, de Santander, de nombre Edgar Alfonso Gómez Román, ambos liberales. Y en Senado el presidente va a ser José David Name Cardoso, de la U, el tercero más votado en la U después de Musa Besaile y de Bernardo Elías. Pero hay el unas Noño declaraciones Elías. de los dos que sí quieren en Senado. Ojo con eso. ¿Cómo? De Musa, de los que llaman ñoños, que quieren Senado. La cosa se va ¿Quieren la a complicar. presidencia? Sí, señor, les va a complicar. Bueno, de todas formas, lo que les quiero decir es que no es tanto quién quede presidente, sino cuáles son las coaliciones que se hacen alrededor de eso, porque ustedes recuerdan que hay dos vicepresidentes, que hay un secretario general del Senado, que hay un director administrativo de la Cámara y del Senado, que eso se lo pelean como que eso fuera un ministerio. El Senado quedó presidencia la U, primera vicepresidencia liberal y la segunda vicepresidencia verde. Y en Cámara, presidencia liberal, primera vicepresidencia la U y segunda vicepresidencia del Polo. Bueno, ahí se van dando los ajustes y eso hay que esperar hasta el 19 por la noche, porque el 20 de última hora julio, pueden a pasar última cosas. hora, ustedes saben, ha habido mucho cambio. Recuerdan que al doctor Gabriel Zapata le barajaron la presidencia del Senado en alguna ocasión. Gabriel Zapata iba a ser el presidente para arrancar la legislatura con Santos presidente y terminó siendo Armando Benedetti el que le ponía la banda presidencial a Santos en el 2010. Habrán muchos congresistas que no salieron o que no se presentaron y quieran ser o embajadores o quieran tener también un cargo en el gobierno. Es que eso va variando y Pues, por eso conclusión, hasta el 7 usted de tiene agosto una no lista sabemos. aquí muy buena que parece una lista de colegio, pero... A mí me gusta escuelerito todavía, doctor. Sí, está bien, pero me parece que es bueno ir barajando nombres, pero yo creo que esto hasta el mes de agosto veremos quién se mete de frente en la empresa haciendo el cheque. Entonces usted, ¿pero va por firma o va por la Unidad Nacional? Todo eso está dando vueltas. ¿Qué espera? Está dando vueltas. Hay que seguir trabajando con usted. ¿Listo? Si le llaman a un ministerio no lo descarta, ¿cierto? Pues es que eso no depende de mí. Es eso. Léame antes de irme. La gobernación depende de mí, pero lo otro no. Alcaldía. Léame, alcaldía, antes de que nos vamos, nada más para dejarlo anunciado. Por el Centro Democrático suenan Juan Carlos Vélez Uribe, Carlos Ignacio Cuervo y Mauricio Tobón Franco. Carlos Ignacio Cuervo. Por el Partido Liberal, Bernardo Guerra, Aura Marlene Arcila, Fabio Rivera, Libardo Álvarez, Eugenio Prieto y Claudia Patricia Restrepo Montoya. Por el Partido Conservador, Carlos Mario Montoya, Gabriel Zapata. Por la U, Gabriel Jaime Rico, Juan Felipe Campuzano, Jesús Aníbal Echeverri. Por el Partido Verde, Federico Restrepo Posada. Por la ASI, Luis Bernardo Vélez Montoya. Por el Polo, Luis Fernando Muñoz Ramírez, el médico, y Héctor Hoyos Meneses, que aspiró al Parlamento andino. Dicen que por Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez. Dicen que una de las que quiere también aspirar es Lina Vélez, viuda de Nichols, la directora de la Cámara de Comercio. Por firmas, tengo a Federico Gutiérrez Zuluaga. No sé si de pronto también le coquetean al doctor Luis para que sea mejor por la alcaldía de Medellín. Eso habrá que esperarse. Y eso es lo que tengo hasta ahora. En el caso de Federico Gutiérrez debo decir algo. En el Centro Democrático hay una línea que le dice a Federico Gutiérrez que no, que porque lo ven fajardista.
Y en los fajardistas hay una línea que le dice a Federico Gutiérrez que tampoco, que porque lo ven uribista. O sea que están peleando. Están peleando a ver por cuál de todos. Se encartó ahí el doctor Federico Gutiérrez, porque él jugó mucho a esa doble jugada con Uribe y con Fajardo, y parecerá ser que a nivel regional, eso como que es agua y el aceite, porque Uribe estuvo con Zuluaga y Fajardo estuvo con Santos. Estamos de acuerdo. Bueno, doctor Luis, agradeciéndole como siempre su gentileza, y vamos a esperar en un mes o 2 meses, estamos hablando. 7-8 de agosto. 7, 8 Bueno, agosto. esta es una entrevista muy buena porque lo que ustedes hacen es actualización política. Quien entrevistan. Sí. Estamos en esa tarea, doctor. Le agradecemos mucho. Bueno, un abrazo para todos los queridos y queridas televidentes. ¿A qué horas? 11 de la mañana en Radio Red de RCN, 710 kHz en la ciudad de Medellín con la doctora Caterina Granados. Muy bien, a ustedes le agradecemos mucho su gentileza. Hombre, a Jaime Castañeda, mándenle un saludito. Hombre, al jefe de todos, Castañeda, un abrazo muy especial. Estamos de acuerdo. A ustedes sepa que somos voceros de Dios, somos soldados de Dios. Los esperamos en otro programa aquí en el Mapa Político y Personajes con Rubén Darío Pérez y Luis Javier Castaño Ochoa. Hasta mañana. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.